La Fiscalía. En su apelación ante la Corte Suprema contra el fallo de la Corte de Apelación de Antofagasta que declaraba ilegales las escuchas al teléfono de Josefina Uneus, la Fiscalía alegó, entre otras cosas, que el fallo en cuestión hiciera consideraciones políticas. Y acá uno piensa, qué bueno que se dieron cuenta. Fíjense ustedes, se trata de un caso que afecta a personas del entorno personal, valga la redundancia, de Gabriel Boric, entre otros, el propio Alberto Larraín. Es cosa de ver el tono en que el presidente habla con Uneus para entender más o menos que son parte del mismo círculo. Larraín había sido bloqueado, ¿no es cierto? Pero era uno de los propios, o sea, Boric lo tenía pensado de ministro, solo que estaba, gracias a la intercesión de Isquia, en modo de castigo. Procultura, es el caso de una fundación que recibía fondos fiscales, alrededor de 300 millones el último año del gobierno de Piñera, cerca de 3.000 millones con la llegada de Boric al poder. Hace un par de semanas, y cuando el Frente Amplio se enteró de que el fiscal a cargo había solicitado interceptar el teléfono de Gabriel Boric, enloquecieron, que esto era espionaje político, que era como el régimen nazi, que Pinochet. La gente mayor recordará a la Laraco, era un personaje del Happening con Ja, programa de humor de los años 80, y el Laraco era un histérico, un escandaloso, un individuo que hacía de cualquier cosa, de todo en realidad, una tragedia, un drama. Y así es esta generación política, como el Alaraco, solo que esa hipersensibilidad, esa tendencia a la hipérbole, ese descontrol emocional y verbal, esa deshonestidad intelectual es selectiva, o sea, les afecta solo cuando se trata de ellos, cuando están ellos en el centro de alguna polémica o de algún escándalo. Entonces, qué bueno que en la Fiscalía se dieron cuenta que esto era político, que el fallo era político. Piensen ustedes, los abogados que Boric comisionó para hacer seguimiento a causas que pudieran involucrarlo son los mismos que defienden a Josefina Uneus. Coincidencia que al menos es antiestética desde el punto de vista del presidente. Es bastante político, la verdad. Involucra nada menos que al presidente de la República. De hecho, en su conversación con la exmujer de Larraín, Boric le dice que revisó sus teléfonos para verificar si no había evidencia que lo complicara. Obviamente no lo dice en estos términos, pero dice algo así, alguna conversación. ¿Y a nadie le choca esto? ¿Cuántas personas tienen muchos teléfonos? Muchos teléfonos que revisar en el contexto de una investigación penal. Boric, el presidente, solicita también que una de las investigadas en el caso, mientras está siendo investigada, se contacte con la que entonces era su polola para ver cuál era su situación, para su defensa. Boric, el presidente, se entera de que hay una persona que murió por falta de atención a raíz de que no le pagaron ni el sueldo ni las cotizaciones. Más bien, de que su amigo es eventualmente responsable de esa muerte. Entonces, claro, es una conversación complicada para Boric esta, no lo deja bien parado. Actores políticos de primera, segunda y tercera línea. Plata fiscal, miles de millones de pesos transferidos en tiempo récord en medio de una campaña política. Acuérdense ustedes, recién electo Gabriel Boric, venía el plebiscito. Es bien político el caso. Lo que pasa es que el Frente Amplio no tolera que el Estado de Derecho pese sobre ellos. Lo vimos en octubre del 2019. Justificaron, avalaron y romantizaron la destrucción de la ciudad, del comercio, la quema de iglesias, las agresiones a carabineros. ¿Qué esperan ahora? ¿Que sean republicanos? ¿Que dejen actuar a las instituciones? Piensen ustedes que lo que está en juego para ellos hoy es su sobrevivencia. Si fueron capaces de lo que fueron por un pequeño y mezquino interés político, ¿qué cosas no serán capaces de hacer ahora con tal de eludir el peso de la justicia o de cualquier cosa que ponga en riesgo su caprichoso estilo de vida? El fallo está hecho a gusto y medida del consumidor frente amplista, lleno de referencias vacías, generales, doctrinales, a códigos y tratados que no se entiende bien por qué se aplican a este caso en particular. Un fallo funcional al grupo político que gobierna. Fíjense ustedes,
acoge un recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Uneus. Un recurso de amparo. ¿Saben ustedes en qué circunstancias se presenta un recurso de amparo? ¿Para qué tipo de casos está previsto este instrumento? La Constitución es clara para aquellos que están o consideran que están injustamente arrestados, detenidos o presos o amenazados en su libertad personal o seguridad personal. Actualmente amenazados con una amenaza presente, no para algo que ya pasó, que ya fue, y para algo que tiene que ver con su seguridad, con su libertad. ¿Por qué la Corte acoge este recurso que no es el apropiado para el caso que comentamos? El recurso de protección era perfecto para la causa de Josefina Uneus. Es el adecuado para solicitar protección en cuestiones como el debido proceso, el derecho a la privacidad, la honra, los datos personales, la inviolabilidad del hogar, las comunicaciones privadas. En definitiva, para todas esas garantías que sí podían considerarse vulneradas. ¿Por qué entonces se usa el amparo? Porque es más rápido. Y está bien desde la perspectiva de los abogados intentar el camino más eficaz. No pesa sobre ellos el deber de hacer algo distinto. Pero el tribunal, hace algunas semanas, Héctor Meri, ministro del Tribunal Constitucional, fue incluido por error de la Fiscalía en una lista de imputados. Era testigo. El error fue de fondo acá. No es que se equivocaron al asignar a un verdadero imputado una dirección incorrecta, por ejemplo. Es que señalaron a un testigo como imputado. Su casa fue allanada, su celular requisado. En ese contexto, es decir, mientras sus dispositivos estaban en poder de la Fiscalía o la PDI, no lo sé, recurrió de amparo. El tribunal rechazó el amparo. Y por último, en ese caso, el daño se estaba produciendo en tiempo real. Pero acá, tratándose de una amiga de Boric, no. Acá la Corte de Apelaciones pudo hacer una excepción y ella acceder a un privilegio. ¿Qué privilegio? Uno de los más valiosos en estos casos, que tiene que ver con el tiempo, con la premura, con sacar de la lupa de la Fiscalía una prueba que complicara al presidente de la República. La Corte de Apelaciones se prestó para que en un caso político, Josefina tuviera un trato preferente, es decir, para que pudiera saltarse la fila y elegir a capricho el mecanismo más cómodo, no el correcto. Y esto es algo que a cualquier hijo de vecino, a usted o a mí, seguramente no nos beneficiaría. No harían esta excepción con nosotros. Y no hay que olvidar que cuando estas argucias se toleran o se validan, se consagran finalmente. Y se consagran en perjuicio de personas. Acoger el amparo, situar a alguien que no estaba siendo víctima de escuchas, que no estaba sufriendo en acto vulneración alguna de sus derechos, al mismo nivel que alguien que está siendo, por ejemplo, injustamente privado de libertad, significa un perjuicio. Y eso con argumentos que dan risa, además, porque dicen que el bien protegido no es la libertad o la seguridad en su sentido primario, pero sí derivado. ¿Qué libertad personal de la señora Josefina Uneus estaba siendo coartada con un hecho que ya pasó, para empezar? ¿Qué amenaza pesaba sobre su seguridad? Obviamente ninguna. Criterios políticos. Esos fueron los que se usaron en el fallo, políticos y descarados. Y el argumento de que esto haya ocurrido en el pasado no basta. No hay derecho a que el abuso de los tribunales se convierta en argumento o sustento de abusos nuevos. Entonces, la Fiscalía, el fiscal nacional, tienen razón cuando cuestionan las consideraciones políticas que hace la Corte de Apelaciones. Pero era precisamente ese punto, ese aspecto, el político, el que debían tener en consideración antes de apartar a Cooper de Procultura. Es un argumento de contexto. Presiones de la clase política, no solo para trasladar la causa, sino para remover a un fiscal. ¿Se pueden obviar? ¿Se deben obviar? Entonces, yo creo que no. ¿Significa esto incurrir en el error que se critica de politizar? Tampoco. O más bien, depende de la naturaleza y gravedad del eventual o posible error que se hubiera cometido.
Resistir la presión significa dejar en claro, dar una señal potente en términos de autonomía. Significa hacer presente que en la persecución del delito prima la institucionalidad y que un error determinado no basta para apartar y menos remover a un fiscal. Porque incluso si hubo un error, hay razones, en mi opinión, concluyentes que demuestran la buena fe. El celular que se incluyó en la lista de los celulares que se solicitaba interceptar, se incluyó bajo el supuesto de que pertenecía a Alberto Larraín, principal imputado en la causa. Ese error se produjo sobre la base de información de Equifax. Y si Equifax es una fuente estimada confiable por la Fiscalía y que habitualmente se considera en este tipo de investigaciones, habrá que revisar entonces los criterios, pero no cuestionar al que obra conforme a la práctica habitual o normal de la institución. Entonces algunos dicen, ok, se equivocaron, pero en cuanto notaron que no se trataba del celular de Larraín, debieron suspender las escuchas. Ok, ¿y quién hizo esas escuchas? La PDI. Si hubo algo así como escuchas ilegales, y a sabiendas de que no se trataba del celular de la persona indicada, habría que formular preguntas a la policía. ¿Cuánto tiempo tardaron en notar el error? ¿Qué hicieron una vez que esto ocurrió? Pero como sea, son preguntas para la PDI, no para Cooper. De hecho, en el momento en que Cooper se entera de esas escuchas, de que el celular no correspondía a Larraín, presenta, 2 días después de recibir este correo con la información de parte de la PDI, un escrito al Tribunal de Garantía transparentando la información y señalando las conversaciones obtenidas en ese contexto de error. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no procede, por ejemplo, a ordenar la destrucción de la prueba? Primero, porque es el fiscal y su foco de atención está puesto en la persecución del delito. Y por tanto, el órgano competente para determinar si procede o no continuar con la interceptación es el tribunal. Entonces, ¿por qué habría que exigirle a él que actúe en este sentido como juez y parte? Pero hay más, porque los hallazgos son relevantes. Porque el tenor de las conversaciones de Josefina Uneus no es el que uno espera o considera a primera vista propios de un simple testigo. Su conocimiento de los hechos, de la situación interna de Procultura, de eventuales acciones constitutivas de delito, de eventuales también delitos contra la vida de una persona, justificaban incluirla en condición de potencial encubridora de los hechos. Ya no era un testigo y pretender lo contrario es completamente artificial. Entonces, alguien puede decir que se llegó a esa conclusión a raíz de un error, es lo que habría que determinar. Pero independientemente de su estatus oficial, de si Cooper dijo explícitamente o no que era imputada, es bien obvio que tanto él como el Tribunal de Garantía lo entendieron así. Y lo entendieron así no por la vía del automatismo, sino del contenido de sus propias conversaciones. Como decíamos en una columna de esta semana sobre este caso, el contenido del hallazgo no es menor. No son chimuchina política, no son intimidades. Recordemos, estamos hablando de una mujer que en su conversación con Gabriel Boric, presidente de la República, sobre el caso Procultura, no solo omite información, sino que miente. Miente. Esto le dice al presidente ella, Josefina Uneus, sobre Alberto Larraín, su ex marido. Le dice, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso. Yo creo que no hay apropiación indebida, pero sí hay irresponsabilidades graves, hay faltas, hay ambiciones, hay delirios de grandeza. O sea, denosta a Alberto Larraín en lo personal, pero descarta la comisión de delitos cuando habla con Boric. Le miente. Sean cuales fueran sus intenciones al mentirle, eso es lo que hace, le miente. De hecho, a su madre le dice algo radicalmente distinto y con mucho detalle. Le dice, lo que sí hay trucho
trucho de verdad, acto constitutivo de delito. Fue lo que se hizo con las imprentas. Porque ponte tú, dice Josefina Uneus a su mamá, mandaban a hacer un libro para la misma minera, para la minera Candelaria, inflaban el precio y decían que 100 ejemplares salían 10 millones de pesos, estoy inventando, y Andros se las hacía por 8 y con esos 2 millones hacían otros libros de proyectos que no tenían financiamiento. Como dice la Connie, estoy leyendo su propia conversación, citándola textualmente. Como dice la Connie, esa es la única huevada que hicimos que es abiertamente ilegal. Que si Candelaria, la empresa minera que financiaba esto, se entera, nos puede cagar. Perdón, pero alguien que tiene este nivel de información respecto de una estafa, ¿califica como testigo? Alguien que sabe que se le roba a empresas privadas, que conoce el mecanismo a través del cual se les roba, ¿es solo un testigo? Esta información da cuenta de un mecanismo, dice lo que se hizo con las imprentas, más de una vez, con varias. Josefina Uneus sabe también de un eventual delito que pudo causar la muerte de una persona y se lo comenta en esos términos a Gabriel Boric. Le dice, se murió el Junior Estafeta anoche de Procultura porque no le pagaron las cotizaciones y no pudo hacerse sus controles de salud durante todo el año. O sea, establece una relación causal entre la muerte y las acciones u omisiones, en este caso de Alberto Larraín. En conversaciones con una amiga suya, demuestra Josefina Uneus estar al tanto de que los propios empleados de la fundación hicieron presión para que las imposiciones se le pagaran, que Larraín fue advertido de la gravedad de la situación de la estafeta antes de que muriera. Entonces, la señora Josefina Uneus es una simple testigo, es como el señor que estaba haciendo fila dentro de un banco y presenció un asalto. Entonces, hay más. A su madre, Uneus le dice, este es el gallo que sabía todo. Sabía todo. ¿Sabía qué? No dice, quizás sabía cosas que el resto no, o dicen que sabía muchas cosas. No, asegura que sabía todo. Un todo del que aparentemente ella está bien enterada. Entonces, perdónenme, alguien puede decir que todo eso da igual, que la escucha fue ilegal porque se fundó en un error, que por tanto la prueba se tiene que declarar ilícita, no sé. Hasta ahí yo puedo entender el razonamiento, pero pretender que ella no tiene nada que ver con todo esto, que es una persona que inocentemente tuvo algún grado de información, pero no de participación en los hechos, es muy, pero muy discutible. Entonces, Cooper incluyó el número de Uneus sobre la base de una fuente que hasta donde sabemos es consultada habitualmente por la Fiscalía, Equifax. Si esto es así, si es algo que normalmente ocurre, habría que revisar el sistema, pero no podría imputarse al fiscal. Cooper tampoco fue el que hizo las escuchas a sabiendas de que se trataba del teléfono de otra persona. De hecho, cuando se enteró de que se trataba del teléfono de Josefina Uneus y no de Alberto Larraín, a través de un correo electrónico enviado desde la PDI, esto lo supo el 14 de octubre, lo informó al Tribunal de Garantía el día 16 de octubre, o sea, 2 días después, y solicitó una nueva autorización. Cooper no tomó la decisión por sí ante sí de proseguir con las escuchas, sino que dejó en manos del tribunal la decisión, del tribunal competente. Cooper adjuntó en esa solicitud las conversaciones remitidas por la PDI y de esa forma le ofrece al tribunal en cuestión antecedentes como para que fuera ahí donde se hicieran las consideraciones prudenciales. Cooper consideró a Josefina Uneus en los hechos como imputada, aunque así no lo explicitara, porque sus conversaciones, las conversaciones de Josefina Uneus, hablan por sí mismas, porque esas conversaciones son un argumento. Cooper, sin embargo, fue apartado de una investigación bien conducida y, lo que es gravísimo, sin contar con una garantía mínima, básica del debido proceso, que es la de poder apelar a un fallo desfavorable. Lo ha hecho la Fiscalía, es cierto, pero después de que Cooper fuera entregado como chivo expiatorio a la opinión pública.
Y el problema no es Cooper. Cooper solo representa lo que pasa en la fiscalía con un fiscal si hay presión o si se comete un error. Cooper es la víctima de una operación política o, en su defecto, de la debilidad de carácter del fiscal. Es de esperar que institucionalmente nuestro país dé señales de mayor seriedad.